Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a los jefes de las disidencias de las FARC por causar graves daños y deforestación a la Amazonía. Se trata de alias Gentil Duarte, alias Iván Mordisco y alias John 40, a quienes se les imputan los delitos por promover cultivos de coca y minería ilegal en la Amazonía, afectando con esto gravemente los recursos ecológicos y la estabilidad natural de la zona. Se cumplen 5 años de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC. Distintas voces encabezadas por el expresidente Juan Manuel Santos aseguraron que pese a que la paz avanza, impedir el asesinato de firmantes del acuerdo es un gran reto. El secretario general de la ONU, por su parte, destacó los avances del proceso. El presidente Duque pidió a la JEP investigar la financiación ilícita de las FARC y aseguró que el tren de la paz es de todos los colombianos. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión de las 9 de la noche. Se hunde el plan de ordenamiento territorial de Bogotá. Concejales le proponen a la alcaldesa Claudia López hundir el proyecto y radicarlo el próximo año. El plazo para votarlo se agota en 13 días. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Declaran culpables a 3 hombres blancos que asesinaron a un joven negro que hacía deporte en su barrio. Los acusados, padre, hijo y un amigo de ambos, podrían enfrentar cadena perpetua. Grupos supremacistas anuncian marchas en Georgia para protestar por el veredicto. Tragedia en el Canal de la Mancha. 31 migrantes mueren ahogados al naufragar balsa en la que intentaban llegar de Francia a Inglaterra. Reino Unido convoca comité de emergencia por crisis de migrantes en el Canal de la Mancha. Organización Mundial de la Salud advierte al mundo que se está relajando por una falsa seguridad basada en las vacunas. Unión Europea pide a los países del bloque fortalecer medidas para contener el mortal brote de COVID. Científicos descubren en el sur de África una poderosa y letal variante del COVID. La cepa de Botsuana tiene 32 mutaciones. Otro escándalo golpea al presidente de Perú. Descubren $20,000 escondidos en la oficina de su secretario. El mandatario amenaza a los medios. Los precios al consumidor alcanzaron el nivel más alto en 31 años en Estados Unidos. Olaf Scholz será el nuevo canciller de Alemania tras acuerdo entre socialdemócratas, verdes y liberales. Increíble. Suecia nombra a la primera mujer de la historia como gobernante y ella renuncia a las pocas horas. Despega con éxito cohete de la NASA que chocará un asteroide para probar defensa espacial de la Tierra. Mañana se celebra el banquete del millón. En Pregunta Yamid habla el padre Diego Jaramillo, presidente de la organización Minuto de Dios. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. 3 hombres blancos fueron hallados culpables por un tribunal del estado de Georgia de asesinar a un joven negro de 25 años cuando éste hacía ejercicio en su vecindario. Los 3 acusados, un ex policía, su hijo y un vecino, podrían enfrentar cadena perpetua. Tras 2 días de deliberaciones, el jurado leyó el veredicto unánime de culpabilidad para los 3 hombres acusados de matar a un joven afroamericano que hacía deporte el año pasado en una pequeña ciudad de Georgia, Estados Unidos. Ahmaud Arbery, de 25 años, trotaba en un barrio residencial de Brunswick cuando fue abordado por Travis McMichael, su padre Gregory y un vecino de ambos, William Bryan. Tras un enfrentamiento que fue grabado en un video que se volvió viral, Arbery fue disparado de muerte. Los 3 hombres fueron declarados culpables de múltiples cargos y se enfrentan a una posible cadena perpetua. Todos ellos negaron las acusaciones y alegaron que actuaron en defensa propia. Verdict is as follows. In the Superior Court of Glenn County, State of Georgia, the State of Georgia versus Travis McMichael, case number CR 000433. Jury verdict form. Count 1, malice murder. We, the jury, find the defendant, Travis McMichael, guilty.
La madre de Arbery, Wanda Cooper, celebró la decisión tras conocerse el veredicto. Early in, I never saw this day back in 2020. I never thought this day would come. But God is good. Yes, He is. And I just want to tell everybody thank you for those who marched, those who prayed, most of all the ones who prayed. Yes, Lord. Thank you, guys. Yes, Lord. Thank you. El presidente Joe Biden reaccionó a través de un comunicado al veredicto de Arbery y manifestó que esto refleja el sistema de justicia del país que está haciendo su trabajo. Si bien los veredictos de culpabilidad reflejan que nuestro sistema de justicia está haciendo su trabajo, eso por sí solo no es suficiente. En cambio, debemos volver a comprometernos a construir un futuro de unidad y fuerza compartida donde nadie teme la violencia por el color de su piel. Los 3 hombres estaban acusados de homicidio culposo o agresión agravada, encarcelamiento falso, delitos de odio federales e intento de secuestro. Una tragedia se registró en el Canal de la Mancha luego de que una balsa con decenas de inmigrantes ilegales que intentaban cruzar desde Francia hasta Inglaterra naufragó. Hasta el momento se han confirmado 31 muertos. El Canal de la Mancha, el punto marítimo más cercano entre la costa europea y la británica, ha experimentado un vertiginoso aumento de los cruces irregulares desde 2018. A pesar del peligro ligado a la densidad del tráfico marítimo, las fuertes corrientes y las bajas temperaturas del agua. Solo en este año, al menos 31.500 personas intentaron alcanzar las costas del Reino Unido en embarcaciones precarias. Sin embargo, las muertes por naufragio en esta área son muy raras y entre 2018 y 2020 solo se registraron 11 muertes en este lugar. Es por ello que la trágica emergencia que se desató en las últimas horas encendió las alertas tanto de Francia como las de Reino Unido, después de que más de 30 migrantes murieron tratando de alcanzar las costas británicas en el peor naufragio registrado en los últimos años en el Canal de la Mancha. Tanto el primer ministro Boris Johnson y su homólogo francés Emmanuel Macron consideraron urgente intensificar los esfuerzos contra estas travesías tras una reunión de emergencia, advirtiendo que no permitirán que el Canal de la Mancha se convierta en un cementerio. La Organización Mundial de la Salud alertó hoy al mundo por estar cayendo en una excesiva relajación, producto de una falsa seguridad por las vacunas, y advirtió que la pandemia está tomando nuevamente fuerza mortal, especialmente en Europa. Ante el repunte de los contagios en Europa y en todo el mundo, el director general de la Organización Mundial de la Salud afirmó que las vacunas salvan vidas, pero no evitan totalmente la infección por COVID-19. Vaccines save lives, but they do not fully prevent transmission. Data suggests that before the arrival of the Delta variant, vaccines reduce transmission by about 60%. With Delta, that has dropped to about 40%. Por lo que ha pedido que se mantengan las medidas de contención del virus como complemento a la vacuna y que olviden la falsa sensación de seguridad que trajeron las vacunas. In many countries and communities, we're concerned about the false sense of security that vaccines have ended the pandemic and that people who are vaccinated do not need to take any other precautions. El organismo volvió a afirmar que la pandemia, que es predominante ahora en número de casos en el viejo continente, pero que vive en todo el mundo, está impulsada por las personas que no han recibido aún las vacunas. In much of Europe, where we're seeing the current outbreak, much of that is being driven by the unvaccinated, of course, and many of the people ending up in ICUs who are dying are unvaccinated folks. So the first priority everywhere has got to be reaching the unvaccinated, most highly vulnerable populations. Pidió a todos los gobiernos que apliquen un enfoque integral y adaptado de medidas sociales y de salud pública para prevenir la transmisión del COVID-19, aliviar la presión de los sistemas de salud y salvar vidas. Por su parte, la Unión Europea pidió a los países miembros del bloque nuevas y más efectivas medidas de contención contra la ola mortal de COVID. El Consejo de la Unión Europea allanó el camino para que los países que son quienes tienen las competencias sanitarias en el bloque apliquen nuevas restricciones para frenar el avance de los contagios de COVID-19 y generalicen la administración de dosis de refuerzo de la vacuna.
Según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, si no se toman medidas más drásticas, el sistema de salud del viejo continente corre el peligro de verse muy superado entre enero y marzo de 2022. Es por eso que desde ahora los refuerzos de la vacuna deben considerarse para todos los adultos, con prioridad para los mayores de 40 años. Por su parte, en Alemania, que registró su tasa de incidencia más alta con 754 casos por cada 100.000 habitantes y reportó 66.884 nuevas infecciones y 335 muertos, entraron en vigor las llamadas reglas 3G, lo que significa que los ciudadanos deben presentar prueba de vacunación, recuperación o tener una prueba actualizada en cientos de controles aleatorios en gran parte del país. Y en Francia, la policía ha sido instruida para salir a las calles a controlar a los no vacunados. Mientras que la tasa de contagios aumenta cada día en Francia, la policía realiza patrullaje revisando los permisos de salud en los restaurantes. El pase de salud en Francia permite la entrada a cafés, restaurantes, museos, cines y otros lugares públicos para las personas que están vacunadas o tienen una prueba COVID negativa reciente. El portavoz del gobierno francés, Gabriel Attal, manifestó que quieren evitar grandes restricciones a la vida pública, prefiriendo un distanciamiento social más estricto y acelerando la campaña de refuerzo de vacunación. Des orientations claires ont été actées ce matin dans 3 directions. D'abord, le renforcement des mesures barrières et du port du masque en intérieur comme en extérieur, l'aération, l'ensemble des mesures barrières qui permettent de nous protéger vis-à-vis des contaminations. Ensuite, le renforcement du pass sanitaire pour mettre davantage de contraintes sur les non-vaccinés que sur les vaccinés. C'est notre logique. El gobierno francés por ahora no piensa en imponer un bloqueo total en el país, como en otras naciones de la Unión Europea. Investigadores británicos hallaron en el sur de África una nueva cepa de COVID más letal y contagiosa. Se trata de la cepa de Botsuana, que tiene 32 mutaciones y es más poderosa que la variante Delta. En medio de la cuarta ola que golpea a varias naciones del mundo, se identificó una nueva variante del COVID-19 en 3 países diferentes. Se trata de una cepa que tiene 32 mutaciones de pico y que se ha detectado en Sudáfrica, Botsuana y un caso en Hong Kong, de una persona que había viajado recientemente a Sudáfrica. El perfil de mutaciones extremadamente alto de esta variante es preocupante debido a su potencial para esquivar anticuerpos que pueden combatir al virus. De hecho, los expertos temen que pueda escapar a las vacunas. La variante Delta, ahora la dominante en todo el mundo, tiene 16 mutaciones, las cuales son esencialmente la bolsa de trucos del virus y le permiten adaptarse, volverse más transmitible, escapar de las vacunas o volverse más letal. Y no se sabe si esta nueva cepa podría superar el dominio de Delta. Otro escándalo golpea al presidente del Perú, Pedro Castillo. Las autoridades hallaron $20.000 ocultos en la oficina de su secretario, mientras el mandatario amenazó a los medios del país. Luego de que Bruno Pacheco, el exsecretario del presidente peruano Pedro Castillo, renunciara a su cargo en medio de un escándalo por corrupción creciente que incluso ha provocado un pedido de destitución presidencial, la Fiscalía halló $20.000 en un baño del Palacio Presidencial que pertenecían a Pacheco. Según documentos de la Fiscalía, cuando fue consultado por el origen del dinero, Pacheco respondió que eran producto de sus ahorros y del sueldo que recibía. Entre tanto, el mandatario Castillo amenazó con dejar sin publicidad estatal a los medios de comunicación que, bajo su criterio, desinformen a la población y tergiversen la realidad. Castillo criticó la difusión de videos de su reciente visita a la sureña ciudad de Arequipa, donde algunas personas le insultan, increpan y exigen su destitución. Esta amenaza fue condenada por Human Rights Watch, que acusó a Castillo de socavar la libertad de expresión. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, emitió una serie de indultos para liberar de la cárcel a aquellos condenados por infracciones de tránsito y a quienes sufren de enfermedades graves. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó un decreto que otorga el indulto a presos con enfermedades graves y terminales y también a presos por infracciones de tránsito que no hayan causado muertes o lesiones. La meta de esta decisión es reducir la población carcelaria en medio de una crisis violenta dentro de los penales. Aunque no se ha detallado cuántas personas quedan en libertad, se aclaró que los indultos eliminan solo la pena privativa de la libertad, pero mantiene las multas o medidas de la reparación que hayan exigido los jueces del país.
La decisión hace parte del plan gubernamental para combatir la violencia dentro de las cárceles, que en lo corrido de este año ha dejado más de 300 personas muertas. Actualmente, Ecuador tiene 65 prisiones con capacidad para 30.000 personas, sin embargo, hay 39.000 personas detenidas, de las cuales 15.000 no tienen sentencia. Un informe independiente confirmó que hubo más de 2.000 irregularidades en las elecciones presidenciales de Nicaragua. Según un informe divulgado por el Observatorio Multidisciplinario Urnas Abiertas, las elecciones generales del pasado 7 de noviembre en Nicaragua, en las que se impuso el presidente Daniel Ortega para un quinto mandato con sus principales contendientes en prisión, presentaron 2.031 anomalías. La coacción del voto, la retención temporal de 2 periodistas mientras cubrían la jornada, violencia política, detenciones arbitrarias, asedio focalizado e intimidaciones fueron algunas de las anomalías registradas en 128 de los 153 municipios del país. Los datos fueron obtenidos con base en una labor encubierta realizada por 1.450 personas en 563 de los 3.106 centros de votación, más una cantidad no revelada de informantes anónimos. Miles de migrantes que integraban la llamada Caravana Madre y que viajan por México hacia Estados Unidos alcanzaron un acuerdo de legalización con el gobierno mexicano. Miles de migrantes en México aceptaron una oferta del gobierno para abandonar una caravana con destino a Estados Unidos a cambio de visas mexicanas. El gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Migración, está ofreciendo que tengan una estadía regular aquí para poder tener alternativas de empleo y tener poder autosuficiencia. La caravana es uno de los 2 grandes grupos de migrantes, muchos de Centroamérica y el Caribe, que dejaron la ciudad sureña de Tapachula en las últimas semanas para embarcarse a pie en el largo viaje hacia el norte, hacia la frontera de Estados Unidos, con familias, incluidos niños pequeños. Estamos contentos, estamos felices. Gracias a Dios van a dar papeles para ir a otra ciudad y para poder trabajar, mantener las familias, todo eso. Los caminantes aceptaron la propuesta del gobierno para iniciar el proceso que les permitirá regularizar su estatus legal. A cambio del trato, acordaron no organizar más caravanas en el futuro. El senador republicano Marco Rubio rechazó la intención del gobierno de Estados Unidos de eliminar de la lista de organizaciones terroristas a las FARC. El legislador pidió audiencias especiales en el Congreso para tratar este tema. Advirtiendo que sacar a la extinta guerrilla colombiana de las FARC de la lista negra de Estados Unidos podría incentivar a los narcoterroristas y a los regímenes que los patrocinan en la región, el senador republicano Marco Rubio emitió un fuerte comunicado en el que rechazó el posible retiro del grupo del listado de terroristas por parte de la administración de Joe Biden, asegurando que Colombia ha soportado décadas de dolor y sufrimiento a manos de atroces ataques terroristas encabezados por las FARC. El Congreso debe convocar audiencias sobre esta decisión para examinar lo que significa para la estabilidad del hemisferio, así como los intereses de seguridad de Estados Unidos y de Colombia. A Rubio se sumaron otros congresistas republicanos. El senador Jim Rich, miembro del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, aseguró que esta decisión socava los intereses de seguridad regionales y es un regalo para el régimen de Nicolás Maduro. Por su parte, la polémica representante María Elvira Salazar afirmó que es una bofetada a los colombianos por parte de la administración del presidente Biden. Y en Estados Unidos, los precios al consumidor registraron su mayor alza en 31 años. El gasto de los consumidores, que representa el 70% de la actividad económica estadounidense, repuntó en octubre debido a que los ciudadanos continúan comprando de la mano de mayores ingresos, aunque la inflación alcanza cifras récord. Y cuando los precios al consumo continuaron subiendo el mes pasado en Estados Unidos, impulsados por los aumentos en los costos energéticos, registrando un incremento de 5% en comparación con el mismo periodo del año anterior, el mayor aumento en 12 meses desde 1990, según reportó el Departamento de Comercio, que tasó la inflación mes a mes en 0,6% entre septiembre y octubre. Además, los ingresos y los gastos de los hogares aumentaron 0,5% y 1,3% respectivamente, mucho más de lo previsto con relación a septiembre. El presidente Joe Biden convocó a más de 110 países a participar en su cumbre virtual por la democracia en diciembre. China, principal rival de Estados Unidos, no fue un país invitado, pero Taiwán sí.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, invitó a casi 110 países a participar en su cumbre virtual por la democracia en diciembre, entre ellos los principales aliados occidentales de su nación, así como Irak, India y Pakistán. China, principal rival de Estados Unidos, no fue invitado a diferencia de Taiwán, a riesgo de provocar la ira de Pekín. Turquía, aliada de Washington en la OTAN, tampoco aparece entre los países participantes. China, por su parte, manifestó su firme oposición a la invitación de Taiwán. De Medio Oriente, solamente Israel e Irak fueron invitados a esta reunión en línea organizada por Biden el 9 y 10 de diciembre. Los aliados árabes tradicionales de Estados Unidos, como Egipto, Arabia Saudita, Jordania, Qatar o Emiratos Árabes Unidos, no están invitados. Con respecto a América Latina, el mandatario estadounidense invitó a Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Fueron excluidos Venezuela, Cuba y Nicaragua. Continuando en Estados Unidos, el número de víctimas por el atropellamiento el domingo pasado en un desfile navideño en el estado de Wisconsin aumentó de 6 muertos y 62 heridos. El número de víctimas mortales que dejó el atropello masivo ocurrido este domingo durante un desfile navideño en la ciudad de Waukesha, en Wisconsin, ascendió a 6 después de que muriera un niño a causa de sus heridas. Según medios locales, se trata de Jackson Sparks, de 8 años, que fue sometido a una cirugía cerebral en el hospital donde ingresó herido, sin que los médicos pudieran hacer nada por salvarle la vida. La fiscalía imputó a Darrell Brooks 5 cargos de homicidio intencionado en primer grado y adelantó que próximamente añadirá uno más después del fallecimiento del menor, delito que está penado en Wisconsin con cadena perpetua. Kevin Strickland, un afroamericano de 62 años, fue liberado hoy tras pasar 43 años en la cárcel por un error en el fallo que lo condenó como autor de un triple asesinato. Después de pasar prácticamente toda su vida adulta en prisión, Kevin Strickland, quien fue condenado a cadena perpetua cuando apenas tenía 19 años por un triple asesinato ocurrido en Kansas City en 1978, fue absuelto por un juez del estado de Missouri al considerar que se había cometido un error judicial en su caso. Strickland, de 62 años, pasó 43 de ellos entre las rejas y es uno de los reos que más tiempo ha estado encarcelado erróneamente en la historia de Estados Unidos. Esto después de haber sido juzgado en 2 ocasiones. En la primera ocasión, el juicio resultó nulo ya que el único miembro afroamericano del jurado no le consideraba culpable. En un segundo proceso, fue condenado por un jurado compuesto integralmente por personas blancas, basados únicamente en el testimonio de una testigo y sin ninguna prueba física que lo implicara directamente. En 2009, la misma testigo que lo acusó de estar involucrado en el crimen y que más tarde se retractó, intentó lanzar entonces un proceso para liberarlo. Socialdemócratas, verdes y liberales cerraron hoy un acuerdo para formar gobierno y elegir a Olaf Scholz como el nuevo canciller de Alemania. Las discusiones sobre una futura coalición ya concluyeron en Alemania. Los socialdemócratas, los verdes y los liberales anunciaron un acuerdo para formar un nuevo gobierno federal que abrirá una nueva era tras 16 años de la conservadora Angela Merkel en la Cancillería. Olaf Scholz, actual vicecanciller federal y ministro de Finanzas de Alemania, se convertirá en el próximo canciller del país. Unser Ziel ist das erste Bündnis von Rot, Grün und Gelb auf Bundesebene zu führen. Eine Koalition auf Augenhöhe mit 3 Partnern, die ihre Stärken einbringen zum Wohle unseres Landes. La nueva coalición llamada Semáforo por los colores de los partidos, pactada tras 2 meses de negociaciones, tiene intención de fomentar las inversiones en tecnologías ecológicas y apostar por la digitalización. Además, anunciaron que desean legalizar el cannabis, cuya venta en tiendas autorizadas se reservará al consumo de los adultos.
Un sorprendente hecho sacudió la estabilidad política de Suecia. La primera mujer elegida como mandataria en la historia del país renunció apenas unas horas después de haber sido nombrada. Magdalena Andersson, quien esta mañana se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra de Suecia, dimitió luego de que sus socios de coalición, el Partido Verde, abandonaron la alianza tras el rechazo por parte del Parlamento del presupuesto. La Agencia Nuclear de la ONU se retiró de Irán sin un acuerdo sobre la vigilancia del programa atómico del régimen persa. Rafael Grossi, director general de la OIEA, la Agencia Nuclear de la ONU, lamentó que su reciente visita a Teherán no haya logrado reactivar plenamente las inspecciones internacionales que vigilan que Irán no desarrolle armas nucleares. Dijo que sus esfuerzos por obtener un mayor acceso a la agencia durante un viaje a Irán no fueron concluyentes. Consultations, our negotiations have been inconclusive, meaning that we could not finish. I'm not, giving up on trying to find some understanding, but in terms of what we were discussing yesterday, we could not conclude on an agreement. Las reuniones se produjeron menos de una semana antes de que se reanudaran las negociaciones sobre el acuerdo nuclear de la República Islámica con las potencias mundiales, después de una pausa de meses y un cambio de gobierno en Irán. Los inspectores de la agencia siguen sin poder acceder a las imágenes de vigilancia y enfrentan mayores desafíos al tratar de monitorear las crecientes reservas de uranio de Teherán. Despegó con éxito la primera misión de la NASA que tiene como objetivo estrellarse contra un asteroide para probar técnicas de defensa planetaria. El choque espacial se producirá el año entrante. La prueba de redirección de doble asteroide DART, una nave espacial diseñada por la NASA y que tiene como misión demostrar un método para la desviación de asteroides con el llamado impacto cinético, fue lanzado con éxito a bordo de un cohete de SpaceX. Y ahora se espera que en menos de un año, para octubre de 2022, DART impacte deliberadamente a una velocidad de 27.000 km por hora a la pequeña luna asteroide Dimorphos, que orbita a un compañero más grande a unos 11 millones de kilómetros de la Tierra. Esto buscando cambiar en un 1% su velocidad y así cortar el periodo orbital de este satélite en varios minutos, un resultado que confirmaría la efectividad del impacto cinético como técnica para cambiar la trayectoria de un asteroide. Esta es la primera misión en su tipo y busca recopilar datos importantes para mejorar las capacidades en las técnicas de defensa planetaria y la deflexión de cuerpos celestes que puedan representar una amenaza para la humanidad. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. La iluminación y el alumbrado público juegan un papel fundamental en el desarrollo, progreso y seguridad de las ciudades y sus habitantes. Desde hace varios años, Enel Codensa presta servicios de alumbrado público para ciudades y municipios con el fin de administrar, mantener, modernizar y expandir el sistema de cada una de estas. Actualmente, Enel Codensa gestiona más de 410.000 luminarias en Bogotá y algunos municipios de Cundinamarca. Hoy en día, Bogotá cuenta con más de 280.000 luminarias que Enel Codensa, en conjunto con la UAESP, ha modernizado en los últimos años en distintas localidades, puntos de interés y avenidas principales y secundarias de la ciudad, de las cuales 180.000 son tecnología LED. De la misma forma, ha modernizado con esta tecnología el alumbrado público de municipios de Cundinamarca, como Cibaté, Lenguasaque, Chocontá, Sesquilé, entre otros, lo que permite el desarrollo de actividades nocturnas de turismo y comercio, brindando mayor seguridad a los ciudadanos, asegurando un consumo eficiente del recurso energético, dado que las luminarias LED utilizan hasta un 45% respecto a otras tecnologías. Aparte de la modernización del alumbrado público, Enel Codensa lleva nuevos puntos lumínicos a los sectores de ciudades y municipios que requieren por su crecimiento y expansión ampliar su cobertura lumínica. Por esto, en lo corrido del año se han instalado más de 2.000 luminarias nuevas en Bogotá y municipios de Cundinamarca. Enel Codensa seguirá trabajando de la mano de ciudades y municipios para consolidar sistemas de alumbrado público que sean cada vez más eficientes y brinden confort, seguridad y bienestar a los ciudadanos. Noticentro 1 CMI. Colombia no puede dar ni un paso atrás en la paz, afirma secretario de la ONU, Antonio Guterres.
No encontré a nadie que diga que no se apliquen los acuerdos o que haya paz con ilegalidad, dice el alto funcionario. Carta de Uribe a secretario de la ONU es delirante, afirma el expresidente Santos. Pullas de Santos y Timochenko al presidente Duque en 5º aniversario del acuerdo de paz. Asesinatos de excombatientes son el gran lunar de la paz, afirma el expresidente Santos. Analistas aseguran que Cauca está en guerra. 31 reinsertados de las FARC han sido asesinados en Antioquia desde la firma del acuerdo de paz. La paz en Chocó, caracterizada por ausencia del Estado y poca inversión social. Se dilata en la Cámara votación para revocar a la presidenta Jennifer Arias por plagio. Mañana habrá nuevas marchas sindicales en el país. Así serán las nuevas etapas para la aplicación de tercera dosis de vacuna contra COVID. Agoniza el POT. Concejales proponen hundirlo para que sea ampliamente discutido el próximo año. 633 mujeres han sido asesinadas este año, denuncia la Procuraduría. Extinción de dominio a Club Nocturno La Piscina en Bogotá. Precio del café sigue creciendo y dólar se acerca a los 4.000 pesos. 1 millón de hogares aún cocinan con leña en el país, revela Naturgas. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió a los colombianos no dar un paso atrás en la aplicación de los acuerdos de paz. Sostuvo que durante sus conversaciones con excombatientes, con actores políticos y sociales del país, no ha escuchado a alguien que no quiera aplicar los acuerdos, ni tampoco a quien no quiera una paz con legalidad. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente Iván Duque, al terminar una extensa conversación privada en la Casa de Nariño, declararon su satisfacción por los avances en la implementación de los acuerdos de paz y también reconocieron que hay desafíos que quedan por enfrentar para su plena aplicación. En una declaración al salir del encuentro con el mandatario colombiano, el secretario general de Naciones Unidas instó a los colombianos a no dar un paso atrás en los acuerdos. Como amigo y aliado de Colombia, quisiera desearles hoy un mensaje muy sencillo. Tenemos que aprovechar esta oportunidad histórica y no dar ni un paso atrás. Es esencial seguir firmes en toda la labor que se está haciendo para la implementación del acuerdo. Noticentro 1 CMI le pidió al señor Guterres una respuesta al expresidente Álvaro Uribe, quien le envió un mensaje diciéndole que no hubo acuerdo de paz y por lo tanto no hay nada que celebrar. El secretario de la ONU dijo que en democracia cada uno puede opinar lo que quiera, pero más adelante declaró: Yo estuve un día y medio con muchos miembros del gobierno, con muchos miembros de la administración, con excombatientes, con víctimas, con líderes de comunidades locales y miembros de las comunidades locales. Nadie me dice que no quiere aplicar los acuerdos de paz. Y nadie me dice que quería la paz con ilegalidad. Ante la pregunta de Noticentro 1 CMI sobre qué estaba celebrando su gobierno, si para Uribe no hay acuerdo, el presidente Duque señaló que con Guterres analizó las realizaciones de su gobierno en la implementación de los acuerdos de paz. Cuando nosotros hemos compartido todos estos avances, y como lo ha dicho el señor secretario general de la Organización de Naciones Unidas, aquí está una paz con legalidad en evolución, con presencia territorial y sobre todo cerrando brechas sociales en la Colombia profunda. El secretario de Naciones Unidas declaró enfáticamente que nada justifica la violencia armada en Colombia y menos que el narcotráfico sea quien la financie y la patrocine. Y el expresidente Juan Manuel Santos calificó de delirante la carta que envió el expresidente Álvaro Uribe al secretario de la ONU, Antonio Guterres, en la que advierte que acuerdo de paz no ha habido. El expresidente Juan Manuel Santos se refirió a la carta que le envió el expresidente Álvaro Uribe a la ONU, afirmando que en Colombia no hubo acuerdo de paz. Esa carta yo la caracterizo con una palabra: delirante. Santos también se refirió a las sensaciones que tiene al cumplirse 5 años de la firma del acuerdo de paz. Me llena de ilusión que esto va a continuar, que el tren de la paz, así muchos han querido descarrilarlo o detenerlo, sigue avanzando
y todos juntos debemos seguir echándole carbón a la locomotora para que esa paz se consolide. Y señaló lo que consideran han sido los logros de la firma del acuerdo. Muchísimas vidas que se han ahorrado porque el conflicto tenía demasiadas víctimas y sobre todo las oportunidades de la gente, la democracia está más consolidada y más inclusión. Luego de 5 años, los firmantes del acuerdo de paz coinciden en que el balance es positivo. Rodrigo Londoño, ex líder de las extintas FARC y hoy director del Partido Comunes, y el expresidente Juan Manuel Santos coincidieron en afirmar que el presidente Duque tiene un pie adentro y otro por fuera del tren de la paz. Salud. Mientras compartían una cerveza artesanal de uno de los proyectos productivos de los excombatientes de las FARC, el expresidente Juan Manuel Santos y el exjefe guerrillero Rodrigo Londoño charlaron acerca de los 5 años del acuerdo de paz. Y en medio de la charla le hicieron varias pullas al presidente Iván Duque. Me entusiasma verlo diciendo y firmando compromisos con el fiscal de la Corte Penal Internacional, compromisos para seguir apoyando la implementación de la paz. Pero yo creo que tiene un pie en el tren y otro está que se va. Hay que hacerlo que se suba completamente al tren de la paz. También hubo confesiones. Quiero confesarle sinceramente que aquella vez que nos vimos en La Habana, cuando usted me dijo estamos en una misma barca y tenemos que remar en una misma dirección, yo dije, en cualquier momento se sale de la barca. El encuentro tuvo lugar en la Casa de la Paz, en el centro de Bogotá, donde convergen proyectos productivos de excombatientes de las FARC y de víctimas del conflicto. Al cumplirse 5 años de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC, distintas voces encabezadas por el expresidente Juan Manuel Santos aseguraron que pese a que la paz avanza, lo más grave es el asesinato de los firmantes del acuerdo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por su parte, destacó los avances del proceso. La voz más dura frente al tema fue del premio Nobel y expresidente Juan Manuel Santos. El asesinato de más de 300 excombatientes y centenares de líderes sociales es a todas luces inaceptable. A él se sumó el presidente de la JEP. El cumplimiento del acuerdo exige asegurar la vida de los excombatientes de las FARC, así como de las víctimas y personas que concurren ante la JEP. Esta falencia podría significar, si no se corrige, el derrumbe del acuerdo de paz y la pérdida de credibilidad del Estado. El presidente Duque hizo recuento de los muertos en otros procesos de paz. Y en el caso de las FARC, con cifras a febrero de este año de 13.196, 254 asesinatos para una tasa del 1.4%. No traigo esto para hacer comparaciones, pero sí para mostrar una historia de dolor que ha estado presente en los procesos de reincorporación en Colombia y que no pueden suceder. Declaración que así calificó el ex jefe negociador Humberto de la Calle. Él tiene razón en las cifras, pero me parece que es un mensaje demasiado duro, porque es como si el mal que nos estuviera ocurriendo se puede escudar por cifras del pasado. El presidente Duque pidió a la JEP investigar la financiación ilícita de las FARC. Porque conocer la verdad sobre el narcotráfico permite actuar con contundencia frente a las rutas, los corredores de abastecimiento. Permite también saber quiénes eran los proveedores de precursores químicos, quiénes eran los compradores, las cadenas logísticas. Derrotar ese narcotráfico con esa información es también vital para nuestro país. Una paz que para el presidente Duque es de todos los colombianos. 5 años de paz que, según el secretario general de la ONU, envía el mensaje de que es hora de invertir en la paz. La implementación del proceso de paz está echando raíces profundas. Los logros son innegables. Para el presidente de la Comisión de la Verdad, lo triste es que hoy, en plena campaña electoral, no se hable de paz. Hoy, en la campaña política, es políticamente incorrecto hablar de paz. Los candidatos no lo mencionan, porque la paz no da votos. Las FARC insistieron en su pedido de perdón a las víctimas.
Insistimos en pedir perdón a las víctimas de nuestras acciones durante el conflicto. La comprensión de su dolor crece a diario en nosotros y nos llena de aflicción y de vergüenza. Las cifras de la Comisión de la Verdad revelan que desde la dejación de armas en promedio, 5 exintegrantes de las FARC han sido asesinados diariamente. Tras 5 años de la firma del acuerdo de paz, en el Cauca se ha recrudecido la violencia. Las disidencias, el ELN y otros grupos armados ilegales se disputan el control de más de 24.000 hectáreas sembradas con hoja de coca. En el cañón del Micay, que atraviesa los municipios de Argelia, El Tambo y López de Micay, ejerce pleno control el Frente Carlos Patiño de las disidencias de Gentil Duarte. Se puede evidenciar que su presencia es tan normal entre la población que caminan tranquilos por las calles. La implementación del punto 1 de la reforma agraria integral no se ve por ningún lado, va en un 0.4% y definitivamente volvieron los actores armados a posicionarse en los territorios. En algunas veredas y corregimientos existen requisitos para entrar. Los puestos de control son estrictos. Sin embargo, protagonizan cruentos combates con la Segunda Marquetalia, el ELN, los Pocillos y el Ejército por el control de extensas áreas de producción de narcóticos. Hoy la autoridad en el Cauca, en la zona rural, son los grupos armados. Este panorama se repite en el nororiente, área de Corinto, Toribío y Jambaló, pero también en el centro del Cauca y la salida al Pacífico por el Naya, en los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Morales y Buenos Aires. En Antioquia, el balance de los 5 años de la firma de los acuerdos de paz tampoco es alentador. Aunque hay avances, 31 excombatientes han sido asesinados y 3 más están desaparecidos. Antioquia es uno de los departamentos del país con más obstáculos en materia de paz y seguridad para excombatientes. Desde la firma de los acuerdos hace 5 años han sido asesinados 31 reincorporados de las FARC y 3 están desaparecidos. La región más afectada es Ituango, en el norte. En los espacios territoriales hay muy poca posibilidad de proyectos productivos de vivienda, pero reafirmamos es que la principal dificultad es la seguridad. Además que nos están asesinando, no tenemos empleo, no tenemos salud, la salud es a media. Nos quitaron los derechos cuando nos suprimieron el ETCR de Vidrí. Hoy, durante una movilización con aplausos y estas fotografías, firmantes de Chocó, Antioquia, Eje Cafetero y Córdoba recordaron a los asesinados y reclaman garantías de seguridad, pues se sienten en alto riesgo. Y entre tanto, en Chocó aumenta la incertidumbre al cumplirse este 5º aniversario de la firma del acuerdo de paz. En ese departamento, la falta de presencia del Estado y la baja inversión dificultan la implementación de los acuerdos. La firma del acuerdo de paz generó mucha esperanza en el departamento del Chocó, históricamente golpeado por la violencia. Hoy, 5 años después, son muchas las incertidumbres por la poca presencia del Estado en los territorios y la nula inversión social. A esto se le suman las amenazas y asesinatos a líderes sociales, los desplazamientos y reclutamientos a menores de edad que aún persisten. No se ha dado en el territorio lo que se esperaba. Y en algunos aspectos concretos, como por ejemplo el hecho de que no haya llegado el Estado de Derecho a retomar estos territorios que estuvieron tanto tiempo dominados por las FARC. El gobierno avanza lentamente en la reparación administrativa a las víctimas, lo hace de manera particular. En lo colectivo hay algunas experiencias piloto, pero no han tenido el despegue necesario. En un hecho histórico, la Fiscalía formuló cargos a las disidencias de las FARC por deforestación en la Amazonía. La Fiscalía les imputó cargos a los jefes de las disidencias de las FARC en el oriente del país por auspiciar la destrucción de la Amazonía colombiana. Los procesados son Miguel Botache Santilla, alias Gentil Duarte, Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, y Jenner García Molina, alias John 40. En contra de estas personas se solicitará imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario. La Fiscalía los acusa de la construcción del denominado Corredor Marginal de la Selva Amazónica, una vía ilegal entre la Macarena en el departamento del Meta y San José del Guaviare en el departamento del Guaviare, lo que ha ocasionado una importante deforestación. También se les acusa por promover la ganadería extensiva, los cultivos ilícitos, entre otras prácticas ilegales desde el 2016. Son ellos los que a través del narcotráfico destruyen los bosques en Colombia.
son ellos los que contaminan los ríos con los laboratorios de droga. Los ojos del país estaban pendientes de la decisión de la Cámara de Representantes sobre el futuro de la presidenta Jennifer Arias. Sin embargo, nada pasó. No se votó la proposición radicada en las últimas horas. Este miércoles cambió el tono en la plenaria de la Cámara de Representantes. En esta imagen, la presidenta Jennifer Arias con una de las congresistas de la oposición, María José Pizarro. La plenaria no votó la proposición para revocar a la presidenta. ¿Qué pasó? No, nosotros no nos echamos para atrás, pero lo que expresó la Cámara de Representantes es absolutamente claro. No hubo quórum. Estrategia de enfriamiento. En primer lugar, defender a ultranza, sin ningún tipo de conciencia crítica, a la presidenta Arias. Y en segundo lugar, no evidenciar la posición de las mayorías. El tapen entre ellos, colocar la tierrita y la suciedad por debajo del tapete para que Colombia no se entere cuál es la posición mayoritaria del Congreso. Sin embargo, otros representantes explicaron que no está en la ley que ellos decidan. No podemos votar sobre una norma inexistente en el Congreso de la República, en la Ley Quinta o en la Constitución Política. Sí, el reproche político ya se realizó. El control político tuvo lugar en la plenaria del día de ayer. El procedimiento que está arreglado es el siguiente: deben acudir a la Comisión de Ética. La Comisión de Ética, que tiene un estatuto, que es el que la reglamenta, cuenta con unas tareas y es poder aperturar una investigación. Pero el representante Navas Talero encaró a la presidenta, quien ayer cuestionó cómo la universidad realizó el dictamen de la tesis si según ella no la tenían. Recibí una información reservada en la que se me dice que la tesis que usted decía que no aparecía, apareció. La plenaria quedó citada para el próximo lunes. Las centrales obreras convocaron para mañana jueves una nueva jornada de manifestaciones, esta vez en protesta contra las políticas económicas y sociales. La principal manifestación de la jornada de paro de mañana iniciará en el Parque Nacional en Bogotá, tomando la carrera séptima hacia el sur hasta la calle 32, la carrera 13 y luego por la calle 19 hacia el oriente para tomar después la carrera séptima hasta llegar a la Plaza de Bolívar. Va a salir el magisterio, van a salir los trabajadores de la salud y muchos jóvenes que en este país siguen indignados por las medidas del gobierno. ¿Cómo garantizar que no haya disturbios? Las convocatorias que ha hecho el Comité de Paro son pacíficas, siempre lo hemos hecho. La jornada de paro de mañana antecede el inicio de las negociaciones del salario mínimo que el ministro Ángel Custodio Cabrera va a convocar para la semana entrante y en la que las centrales obreras pedirán un ajuste superior al 10%. Desde Cali, el ministro de Defensa, Diego Molano, reveló que las autoridades han logrado la captura de 259 integrantes de la llamada Primera Línea. El ministro de la Defensa, Diego Molano, indicó que se han ejecutado más de 56 operativos contra personas que formaron parte de las denominadas Primera Línea y que causaron destrozos durante las protestas del paro nacional. 259 capturas de aquellos criminales y delincuentes de la primera línea que afectaron o centros de atención inmediata o que, como aquí en Cali recientemente, destruyeron el MIO, las diferentes estaciones. También le respondió al senador Iván Cepeda, quien cuestionó los bombardeos que realiza la fuerza pública y donde, según el congresista, han muerto 22 menores de edad. Aquí quienes infringen la ley y reclutan a los menores de edad para cometer actos delictivos y criminales son los grupos armados. Molano se pronunció al término de un consejo de seguridad en Cali, donde puso en marcha el plan de seguridad para los Juegos Panamericanos, compuesto por más de 2.000 policías y 460 militares. La Comisión Primera de la Cámara aprobó el primer debate del proyecto de reforma a la policía que pretende trasladar el manejo de la institución al Ministerio de Justicia. Este proyecto busca trasladar a la policía del Ministerio de Defensa al Ministerio de Justicia. Insisto, este es tan solo un primer paso de cambio de enfoque en la medida en la que la policía, insisto, se entienda mucho más como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. De ellos se desprenderán discusiones internas sobre reclutamiento, sobre entrenamiento que también tendrán que cobijar al ESMAD. Este proyecto hace parte de un paquete de propuestas de Jóvenes Tienen la Palabra, una serie de encuentros con jóvenes de las 12 ciudades con más altos índices de desempleo que llevaron a cabo algunos representantes de la Cámara.
En las últimas 24 horas, Colombia reportó un nuevo repunte en los contagios por COVID-19. Las muertes bajaron. Suben los contagios y bajan las muertes por COVID-19 en Colombia. Este miércoles el Ministerio de Salud confirmó que otras 2.520 personas se infectaron de COVID-19. Los casos activos llegan a 13.615. Las muertes confirmadas en las últimas horas, otras 48. El total de fallecidos por coronavirus, 128.236. Recuperados aumentan con otros 2.511 para un total de 4.895.931. Y las cifras de los últimos 4 días, el comportamiento de la pandemia. El domingo 2.649 contagios, 39 fallecidos. Lunes 2.194 casos, 45 fallecidos. Ayer 2.478 casos, 50 fallecidos. Hoy 2.511 contagios, 48 fallecidos. El Ministerio de Salud definió las etapas y el cronograma para aplicar las vacunas de refuerzo contra el COVID-19 a personas mayores de 18 años. La primera etapa para la aplicación de terceras dosis de la vacuna contra el COVID comenzó hoy, noviembre 24, para médicos, enfermeras y personal funerario. También una segunda etapa dirigida a médicos ancestrales, pilotos y tripulaciones. En una tercera etapa que comenzará en diciembre 21 estarán cubiertos docentes, fuerzas militares, policía y madres comunitarias, mientras que en una etapa cuarta, en enero 18, se aplicarán refuerzos a reclusos, bomberos y personal de socorro. Se recomienda combinar marcas de vacunas. Si por ejemplo se aplicó Pfizer, recomendamos aplicar AstraZeneca o Moderna. Si se vacunó Janssen, por ejemplo, aplicar también Pfizer, AstraZeneca o Moderna. El 16 de febrero comenzará la quinta etapa en general con mayores de 18 años. Tenemos 11 millones de vacunas en las neveras en este momento, suficiente para cubrir lo que tenemos ahorita por hacer. A personas de 18 a 49 años se aplicarán las terceras dosis 6 meses después de la segunda, mientras que los mayores de 50 la recibirán 4 meses después. Agoniza el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá. Nuevas tutelas frenaron el trámite. Concejales proponen un acuerdo político para hundir la iniciativa y radicarla el próximo año. El POT no saldrá por acuerdo del Consejo de Bogotá. Una tutela admitida en las últimas horas enterró esta posibilidad, ya que los 15 concejales de la comisión del plan tendrán que declararse impedidos. Esto dilata por lo menos hasta el fin de semana el inicio de la votación del proyecto. Ya no se habla de un día perdido, se habla de otra semana perdida y esto se volvió la costumbre. Con el reloj en contra y el panorama oscuro que hay en la corporación, se abre camino la propuesta de hundirlo en la comisión. Yo le propongo a la alcaldesa que hagamos un acuerdo político para que este trámite se haga con calma. El Consejo dé un trámite el año entrante del POT, con calma, sin precipitarse, sin pupitrearlo. Votemos negativamente el POT. No es posible ya tramitar democráticamente este POT en el Consejo. Y si el Consejo se pronuncia, si dice no, la administración no podría sacarlo por decreto. Esta noche la alcaldesa hizo un llamado a la concertación. Nuestra primera opción ha sido, y hemos trabajado lealmente por eso, que esta decisión de ciudad la tome el Consejo de nuestra ciudad. Y seguimos esperando que la tome. De ser así, sería la primera derrota política de la alcaldesa en el Consejo de la Ciudad, que le ha dicho sí a todas las iniciativas de la administración. 633 mujeres han sido asesinadas este año. Eso fue lo que denunció la Procuradora General Margarita Cabello en víspera del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Las cifras de medicina legal en casos de violencia contra la mujer en los primeros 8 meses del año, según dijo la Procuradora, no solo asustan, sino que preocupan y duelen en la sociedad. 314 mujeres que se suicidaron, 630 homicidios contra mujeres, 12.281 afectadas por violencia interpersonal y sigue subiendo la cifra. En el diálogo por la defensa de los derechos de la mujer que celebró en Barranquilla, la Procuradora reveló que desde el cargo que hoy ocupa ha sentido la discriminación de género. La Procuradora reclamó para la mujer una atención oportuna, digna y suficiente en salud y oportunidades laborales. Las autoridades aplicaron la extinción de dominio al club nocturno La Piscina en el centro de Bogotá. El comandante de la Policía de Bogotá, Brigadier General Eliezer Camacho, entregó detalles de un operativo realizado en el centro de Bogotá, donde encontraron que el club nocturno La Piscina se estaba prestando para comercializar cocaína.
Es conocido el establecimiento, la piscina Night Club. Es un sitio que cerca de 200 a 300 kilos de estupefacientes están comercializando. De ahí se beneficiaban, por lo tanto, entra a un proceso de extinción de dominio por parte de la Fiscalía General de la Nación. En la redada fue desarticulada la red delincuencial Los Compas, a la que pertenecía alias El Paisa, administrador del club nocturno. Sigue disparado el precio del café y este miércoles la cotización en el mercado interno alcanzó los 2.205.000 pesos, la carga de 125 kilos. El precio del café sigue disparado y en la jornada de este miércoles marcó máximo histórico. La cotización en el mercado interno viene registrando alzas significativas desde el año pasado. En noviembre de 2020 el precio registraba 1.054.000 pesos, subiendo en enero de 2021 a 1.073.000 pesos, pasando rápidamente a octubre de este año a 1.805.000 pesos para llegar hoy a niveles de 2.205.000 pesos. Llega un buen momento para que aprovechen esos mejores ingresos y hagan las inversiones necesarias que se necesitan en las fincas. El valor de la cosecha cafetera asciende a 12.8 billones de pesos, que servirá para cubrir los sobrecostos de los insumos. Hay que considerar el incremento tan significativo en los costos, sobre todo los insumos como fertilizantes y herbicidas, que son fundamentalmente importados y han tenido alzas de más del 100% en lo corrido del año. Por su parte, el dólar registró una nueva alza acercándose a los 4.000 pesos. En la sesión de hoy llegó a los 3.969 pesos con un incremento de 25 pesos. Más de 1 millón de hogares aún cocinan con leña en Colombia. Eso fue lo que dijo la presidenta de Naturgas, Luz Estela Murgas. Así lo dio a conocer la presidenta de Naturgas durante la inauguración de este congreso que se realiza en Cartagena, donde señaló que la mitad de las familias que aún no cuentan con el servicio de gas en el país y cocinan con leña están concentradas en Nariño, Boyacá y Santander. Hemos calculado que alrededor de 1.200.000 familias todavía no cuentan con el servicio de gas natural en Colombia. Por otra parte, el ministro de Hacienda se refirió a la propuesta de Petro de acabar los contratos de petróleo en Colombia. Eliminar de un día para otro un sector de la economía demonizándolo, lo único que generaría en un país como el nuestro es destruir una altísima proporción de las exportaciones. A su turno, el presidente de Ecopetrol habló sobre la producción de parafina en el país y señaló que aunque ya reactivaron la planta que se encontraba en mantenimiento, podría presentarse un aumento en el precio, teniendo en cuenta que parte de este material es importado de China y actualmente se vive una crisis por la falta de contenedores en el comercio mundial. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anunció la entrega de 4 proyectos de infraestructura de cuarta generación antes de concluir el año, con inversiones que superan los 6 billones de pesos. Se trata de 4 proyectos del programa de cuarta generación de infraestructura, los cuales tienen un avance del 90% y que serán entregados antes de terminar el año. La transversal del Cisga, los corredores Cartagena-Barranquilla, Rumichaca-Pasto y las vías del NUS en Antioquia será parte del portafolio que suman inversiones cercanas a los 6 billones de pesos. Entender que si todos le apostábamos a un mismo fin lo íbamos a lograr, y yo creo que mantener al ministerio al margen de la polarización política fue fundamental. Otro de los anuncios de la funcionaria es la estructuración de la APP para el proyecto del Canal del Dique, el cual tendrá inversiones de 2.8 billones de pesos. Este es un proyecto de recuperación de vida, porque más que navegabilidad lo que se busca es la recuperación de ecosistemas y adicionalmente evitar la sedimentación de la Bahía de Cartagena, que se está sedimentando debido a eso. La ministra participó del Congreso Nacional de Infraestructura, el cual se realiza en Bogotá. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,04% a 1.330 puntos. La acción del grupo Argos fue la que más subió, con una valorización de 4,46% a 11.700 pesos. La acción de Cemex fue la que más cayó, con una pérdida de 5,19% a 2.920 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 11.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,16% a 30.600 pesos. El Ministerio de Comercio reveló un crecimiento del 9,9% en las exportaciones a países con tratado de libre comercio.
El informe sobre el desarrollo, avance y consolidación de los acuerdos comerciales vigentes presentado por el gobierno revela un crecimiento del 9,9% de las exportaciones colombianas en los últimos 15 años con los países con los que Colombia tiene tratados de libre comercio. Allí se destaca una mejora en la diversificación de las ventas externas del país, que desde 2005 al 2020 ha mostrado un aumento en las exportaciones no mineras, las cuales alcanzaron 20.272 millones de dólares, mientras en 2005 registraron 14.208 millones de dólares. Pese a la pandemia, Colombia logró mantener algunas exportaciones, las cuales se han venido recuperando en el proceso de reactivación. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.969 pesos con 49 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.780 pesos y la venden entre 1.830 pesos. Un euro cuesta 4.452 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.46. El azúcar se transó en 19,95 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $78.33. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $82.22. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.684 pesos. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. Las 12 ideas de sostenibilidad que se hicieron realidad apostándole a la transformación del país en Exposible Colsubsidio 2021 fueron homenajeadas al ser empresas que además de generar valor económico, logran un impacto social positivo. La cooperativa COPMENTE, Mentes Diferentes, surge como una iniciativa de familias, todas tenemos hijos jóvenes con discapacidad intelectual. Esta plataforma entonces sirve para desarrollar diversos emprendimientos sociales, entre ellos Frutos del Parche. Ser reconocidos por una propuesta y una convocatoria tan importante como Exposible hace que los sueños sean posibles. En Crédito Rural nos dedicamos ayudar a que los más de 2.5 millones de agricultores y ganaderos que están en el país por fuera del sistema financiero puedan tener acceso a crédito. Para nosotros es un honor haber sido escogido por Exposible de Colsubsidio a ser parte de esta comunidad de empresas y de empresarios que están brindando herramientas de gestión con énfasis en lo social. Levapan es una empresa de alimentos. Nosotros producimos y comercializamos levadura y tenemos un portafolio muy amplio también de productos de consumo masivo. El programa de responsabilidad social Hacemos Pan, Hacemos Paz nació en el año 2017. Es un programa de capacitaciones para que todos nos unamos y trabajemos por un futuro mejor por nuestro país. Desde la concepción de Exposible, Colsubsidio ha logrado consolidar una comunidad empresarial que a la fecha cuenta con más de 1.400 empresas registradas. Atención, esta noche se conoció que el expresidente César Gaviria se reunió con el exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien estaría buscando el aval del Partido Liberal para aspirar a la presidencia. Hablaron o le planteó el expresidente Gaviria a Gutiérrez que mejor aspire al Senado. Aún nada está definido. Noticentro 1 CMI también conoció que la próxima semana Gaviria se reuniría con Germán Vargas Lleras, jefe del partido Cambio Radical.